Buenas tardes, mi nombre es Jason y hoy veremos la aplicación de la ley de Ohm en circuitos serie, paralelo y mixto. Bueno, la ley de Ohm es uno de los pilares fundamentales en los que se basa la electrónica. Tiene tres parámetros fundamentales: el voltaje, la intensidad o corriente y la resistencia. El voltaje se expresa en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. La resistencia es la oposición del paso de corriente. La intensidad es el flujo de electrones que hay en un circuito. Y el voltaje es la diferencia de carga entre estos dos puntos. Entonces aquí la fórmula para encontrar la intensidad es voltaje entre resistencia. El voltaje son 12 voltios y la resistencia son 3 ohmios. Entonces 12 entre 3 es igual a 4 amperios. Y ahora, si en vez de que la resistencia sean 3 ohmios, vamos a poner que son 4 ohmios. Entonces volvemos a hacer lo mismo con la misma fórmula. 12 voltios no cambia porque es la misma potencia o carga entre 4 ohmios, que ahora es nuestra nueva resistencia, y entonces lo dividimos y sale 3 amperios. Y ahora, si no son 4 ohmios y ahora son 6 ohmios, entonces sería igual, misma fórmula y mismo voltaje entre 6 y da 2 amperios. Que entre mayor sea el nivel de ohmios, menor va a ser la intensidad o el flujo de electrones que haya en el circuito. Pero entre mayor voltaje, y un ejemplo con este valor de ohmios, puede haber mayor intensidad. Ahora ya sabemos sacar la intensidad, pero queremos saber cuál es el voltaje de cada resistencia. Y la fórmula es voltaje igual a intensidad por resistencia. Y entonces aquí sería que es igual a igual a 4 amperios por el voltaje, la resistencia que queramos sacar su voltaje. Entonces la primera resistencia sería por 4, que es el valor de la resistencia, 4 ohmios, que esto es igual a 16 como voltaje que recibe la resistencia 1. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Igual, misma fórmula. Y aquí lo abreviaré un poco. Igual vamos a utilizar la misma intensidad porque la intensidad es igual para todos, se reparte proporcionalmente. Entonces 4 y ahora la resistencia, que es 2 ohmios, que esto es igual a 8 volts o voltios. Y ahora, para saber que estamos en lo correcto, que es el voltaje que reciben, que supone que en la suma de estos dos debe de dar 24. Entonces el voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Si hay más resistencias, entonces se van a sumar más.
pero nada más aquí tenemos dos resistencias y son dos voltajes. Que esto es igual a 16 más 8 igual a 24. Que esto es 24 igual a 24. Entonces, así quedaría la manera para sacar el voltaje de cada resistencia. Bueno, ahora vamos a ver cómo se saca la intensidad, pero ahora de un circuito paralelo. Bueno, ahora trabajaremos con un circuito paralelo. Lo diferente del circuito paralelo es que no sabemos cuál es la intensidad total, pero lo diferente de esto es que el voltaje es el mismo que con el que estamos trabajando en cada resistencia. O sea, ahora reciben, pero la intensidad de cada resistencia es diferente de una a otra. Ok, los datos para poder sacar la intensidad total es el voltaje total y la resistencia total. Aquí ya tenemos hecha todo el procedimiento de la resistencia total, que como resultado son 2 ohmios. Ya que tenemos la resistencia total y ya tenemos también igual el voltaje total, entonces para sacar la intensidad total tenemos que dividir voltaje total entre resistencia total, que quedaría como 18 voltios, entre 2 ohmios, que es igual a 9 amperios. Ya de esos 9 amperios, ya sabemos cuál es la intensidad que tiene nuestro circuito. Y ahora sacaremos la intensidad de nuestra resistencia 1, que es igual voltaje total, pero ahora en vez de resistencia total es resistencia 1, que quedaría como 18 voltios entre 3 ohmios, que es el valor que tiene la resistencia 1, que si lo dividimos da como resultado 6 amperios. Y ahora volvemos a hacer lo mismo con la intensidad 2, igual mismo voltaje total, pero ahora la resistencia 2, quedaría como 18 voltios entre 6 ohmios, que es igual a 3 amperios. Ya que tenemos esos dos resultados, es intensidad total, para saber que estamos en lo correcto, que es la intensidad, es intensidad 1 más intensidad 2, o sea, sumamos las intensidades para saber que es que da como resultado la misma intensidad que hay en el circuito. Aquí solo sumamos estas dos intensidades porque solo hay dos resistencias, pero si hay más, se suman las demás, o sea, todavía se suman todas. Entonces quedaría como intensidad 1 más intensidad 2, que esto es igual a 6 más 3, que quedaría 6 más 3 igual a 9. Y entonces nuestra intensidad total es igual a 9 amperios y nos dio igual 9 es igual a 9. Bueno, y ahora pasemos al último ejercicio, que será el circuito mixto. Ok, ahora aquí lo que sigue es sacar el voltaje de esas dos resistencias y la intensidad de estas dos resistencias. Lo que tenemos que hacer es sacar la resistencia total de todo este circuito. Siempre un circuito mixto se resuelve de derecha a izquierda, jamás de izquierda a derecha. Lo primero es sacar la resistencia de estas dos resistencias que están en forma paralela, que a la hora de unirlas, ya que se hace toda la operación, queda como una resistencia y el circuito queda como un circuito serie. Ya que hicimos eso, ahora debemos de sacar la intensidad total, que es voltaje total entre resistencia total, que serían 9 voltios entre 1033.3333 ohmios, que da como resultado 0.008709 amperios. Ya que queda eso sería nuestra intensidad total de todo nuestro circuito. Después de eso, sigue sacar el voltaje de cada resistencia, que esto que es resistencia 1, y pusimos como voltaje A por la resistencia como que se unieron,
quedó como resistencia A. Entonces, voltaje A y voltaje 4, que es de la resistencia 4. Entonces, para sacar cada voltaje de cada resistencia, hay que multiplicar la intensidad total por el valor de la resistencia, que sería un ejemplo aquí 100, que es el valor de la resistencia 1, que al multiplicarlo por la intensidad total sería 0.8709 voltios. Y así lo mismo con las demás voltajes de cada resistencia. Y después de eso, para saber que estamos en lo correcto y que la suma de todos esos voltajes da el voltaje total, hay que sumar todos los voltajes y después el voltaje que dé el resultado que dé en la suma de todos estos voltajes menos el voltaje de la carga del circuito se restan y debe dar 0, como resultado 0. Ahora lo último es sacar la intensidad de estas dos resistencias, que ahora es, en vez de ser voltaje total, es voltaje A, por el voltaje acá que sacamos, que explicamos anteriormente, entre la resistencia que vamos a sacar la intensidad, que sería la resistencia 2, que esto sería 1.1611 entre 200, que es igual a 0.005805 amperios. Igual lo mismo con la intensidad 3, o que es la resistencia 3. Igual el mismo voltaje A entre la resistencia 3, que es igual a 1.1611 entre 400, que es el valor de la resistencia 3, y da como resultado 0.002902 amperios. Y ahora la suma de estos dos resultados tiene que dar como resultado la intensidad total del circuito, que ya queda el resultado, el resultado le resta la intensidad total y da como resultado 0. Bueno, y esto sería la aplicación de la ley de Ohm en circuitos serie, paralelo y mixto.